libro de Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, trae la revelación de tu Espíritu Santo a la iglesia. Tenemos información, pero queremos revelación de la persona del Espíritu Santo que es Dios. Señor, revélate y muéstranos los hechos tuyos, Espíritu Santo, en la iglesia, y nosotros queremos andar en esos hechos, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo y sus hechos podemos ver en la iglesia naciente que el Espíritu Santo empezó a moverse tremendamente en esa iglesia que estaban haciendo, pero saben ustedes que Jesús les dijo que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto, hasta que recibieran el poder de Dios, el Espíritu Santo. Dice que Jesús se aseguró, o sea, les confirmó y les dijo que no se movieran, porque Juan había bautizado con agua para arrepentimiento, pero el que venía, el Espíritu Santo, los bautizaría con fuego. Espíritu Santo y fuego. Eso es tremendo. El fuego es un símbolo del Espíritu Santo. Pero bueno, entonces la iglesia recibió esa promesa, como ya lo vimos en Hechos 1, Hechos 2. ¿Cómo vino la promesa? Porque estaban otra vez todos juntos, unánimes, clamando a Dios. Hay poder en la unidad. Y lo acabamos de ver ahorita. Si hay unidad, hay un acuerdo. Vamos a clamar. Vamos juntos, sí, vamos a orar. Dios lo va a hacer. En la primera reunión oramos por un hermano que está en Estados Unidos. Le dio un paro cardíaco. Estuvo muerto unos 20 minutos. Resucitó, pero quedó un poco mal. Ya lo daban por muerto, lo querían desconectar, pero finalmente no lo desconectaron. Hoy día se encuentra vivo, respirando, pero tiene algunas situaciones. Su corazón quedó afectado. Lo que pedimos por la mañana es un corazón nuevo físico. Le pedimos al Señor que le quitara el corazón ese viejito y mandara un ángel del cielo con un corazón nuevo y se lo pusiera. Estamos esperando ese milagro para que el Señor obre en la vida del señor hermano Lorenzo. El hermano Lorenzo, que Dios lo tocó en Estados Unidos, no sé si aquí o allá, pero aquí venía hace años, pero después ya no venía, pero sus hijos ya están aquí ahora. Y bueno, Dios puede hacer milagros, ¿cuántos creen? Lo que quiero decir a la iglesia es que tenemos que confiar que los milagros de Dios siguen pasando, que no han cesado los milagros. Nosotros sí creemos que los milagros de Dios sigan ocurriendo, que las sanidades siguen ocurriendo, que los 9 dones que hablamos la semana pasada siguen ocurriendo, son para hoy, es una promesa para la iglesia, somos la iglesia de Jesús y por tanto sí creemos que el Espíritu Santo está activo en la iglesia hoy día. Jesucristo fue bien claro cuando Él vino a la tierra, dice: conviene que me vaya. Les conviene que yo me vaya para que envíe el Consolador. Es una palabra tan poderosa porque Jesús ascendió al cielo, pero estando en el cielo, dice que vino después el Espíritu Santo en Pentecostés. Y cuando Él vino, hizo un estruendo, una manifestación en Jerusalén, y a partir de ahí vino el nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Y esta iglesia está aquí ahora. Una iglesia empoderada con el Espíritu Santo. Somos la iglesia que va a manifestar el poder de Dios aquí en la tierra. La esperanza para México,
y para el mundo entero no son los gobernantes, es el Espíritu Santo tocando la vida de cada ser en la tierra, pero específicamente en México, que está pasando momentos críticos y no sabemos cómo viene el asunto. La única esperanza que tenemos es que el Espíritu Santo se mueva en tu vida, en las congregaciones, en nuestras familias, en nuestros parientes, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en los estados, y traiga una transformación a esta nación. México es un país donde por muchos siglos atrás han adorado otros dioses. Hay brujos, hay hechiceros, hay gente que está trabajando con el diablo. Y algunos visitan a esa gente buscando el poder. Nosotros, los cristianos, sellados por su Espíritu Santo, lavados por la sangre del Cordero, redimidos, rescatados, y por la gracia somos salvos por medio de la fe, tenemos al Espíritu Santo, está en nosotros, mora en nosotros. Y nosotros podemos tener, según lo que estudiamos la semana pasada, podemos tener revelación del cielo de cada cosa que Dios quiera mostrarnos. Porque en ti mora el Espíritu Santo. Y todo, Él sabe todas las cosas. Entonces, vamos a San Juan capítulo 16, versos 5 al 15. Pero ahora voy al que me envió. Está hablando Jesucristo. Y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas. Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. El Señor Jesucristo está diciendo que Él se va, pero conviene, porque enviará al Consolador, al Espíritu de verdad, y que todo lo que se oye en el cielo, el Espíritu Santo lo puede traer a la tierra. Por eso la comunión con el Espíritu Santo nos da acceso a revelación. Vimos que la palabra de ciencia es una revelación sobrenatural, no humana, es sobrenatural, de cosas que solo Dios sabe, pero las puede revelar al hombre a través de este don de ciencia. Pero como dije la semana pasada, no queremos solamente información, queremos la manifestación de lo que Dios tiene para nosotros. Es decir, nosotros pediremos, obtendremos los dones de Dios si los pedimos. Porque el que pide recibe, y yo estoy dispuesto a pedir que Dios me dé. ¿Usted quiere lo que Dios tiene para usted? Porque nos conviene, Jesús dijo. Porque dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que oye en el cielo con el Padre y con el Hijo. Es lo que me da a entender este pasaje.
Por eso es que a veces cuando alguien ora por nosotros, el Señor me está diciendo esto y te dice, es Dios quien está dando una palabra a alguien. Si queremos todo eso. Pero ¿sabe qué ha pasado en la iglesia? Que Dios ha dado dones a los hombres. Pero hay hombres que han mal usado los dones. O sea, ha habido mal uso y abuso de los dones. Y esto ha provocado que algunas corrientes cristianas no crean ya en los dones. Porque algunos hombres han hecho mal uso de los dones. Pero esto es un error, porque esto no quiere decir que no haya verdaderos. Que no haya verdaderos dones, o no haya vasos o sí, instrumentos de veras que Dios quiere usar. Porque Dios quiere usar, Dios usa hombres. ¿Qué cree? ¿Cómo ve? Si Dios es infalible, su palabra no falla, pero ¿qué cree que usa? Barro. Usa barro, usa lodo, usa un recipiente como usted y como yo para llevar la palabra. Por eso les pedimos a la iglesia, Dios nos pide, no yo, que como siervo de Dios estemos alineados con Él, que vivamos una vida santa, no religiosa, santa, vidas transparentes, vidas cambiadas, vidas tocadas. ¿Para qué? Para que el mundo crea que en verdad Cristo está en mí, está en ti. Su espíritu está en ti. Y esas manifestaciones no entren en duda para la gente. Bueno, pero ¿cómo está eso? Si este manifiesta dones, pero su vida no va acorde a lo que está manifestando. Y el mundo entonces no quiere creer. Pero vemos una iglesia en hechos que están haciendo, y vemos al Espíritu Santo manifestando sus hechos, haciendo milagros, proezas, prodigios tremendos a través de hombres como Pedro, un hombre del vulgo. O sea, vulgo me suena a vulgar. Un pescador llamado por Jesús. No fue a la Universidad de Harvard. No fue al TEC de Monterrey a prepararse en oratoria, mas sin embargo cuando hablaba la palabra, hablaba con tal denuedo, o sea, con tantas palabras de Dios, que dijeron, estos han estado con Jesús. Ellos no trataban de convencer a la gente, yo soy cristiano. La gente veía que ellos eran cristianos. Porque dijeron, estos que han estado con Jesús. Significa que si estamos llenos del Espíritu Santo, predicar es hermoso, es bueno y hay que hacerlo, pero el testimonio pues impacta bastante a la gente. Entonces, conviene que tengamos en la iglesia el Espíritu Santo. Y es lo que queremos. Porque si queremos un avivamiento verdadero, queremos todas las manifestaciones que el Espíritu Santo quiere darnos a nosotros. Vengan, las queremos. Espíritu Santo, llénanos, danos, manifiéstate aquí a lo que quieras hacer. Gloria a Dios. Pero sé que el Espíritu Santo quiere también que esas manifestaciones que aquí hay y que seguirán sucediendo y que habrá cosas inusuales, pero cuando estemos allá en nuestra colonia, allá en la ciudad, allá afuera en la escuela, se vea el fruto del toque del Espíritu Santo. No seamos como aquel árbol frondoso, verde, ramas hermosas. Es como si yo traigo mucha hambre y veo un mango así frondoso. Ay, qué bonito mango. Voy a ver si encuentro un mango. Y no encuentro ni un fruto. Solo encuentro hojas verdes. No queremos ser cristianos así. Qué hermoso oras. Qué hermoso. Oye, pero no encuentro el fruto. No queremos eso. Queremos el avivamiento completo en la iglesia. Que esta ciudad tiene que ser transformada. Y cuando digo ciudad, agarro las tres, ya para que las 3 ciudades. De una vez pedimos todo. Eso es una micro
una micro petición. ¿Qué pasó en Almolonga, en Guatemala, cuando hubo un avivamiento? Hace los 70 por ahí. Empezó a moverse Dios, pero se movió Dios con la oración. Primero comienza con la oración. Estaban orando, aún no he ido, ¿verdad? Pero un pastor que fue, se van a los cerros, están aclamando allá, aquellos todo el tiempo están orando. Cuando vino el avivamiento ahí, en esa ciudad, el avivamiento se manifestó en las calles, en las cárceles, en las cantinas. Cerraron las cantinas, cerraron la oficina, que así se llamaba la cantina, y le pusieron el maná, se convirtió en una iglesia. ¿Me entiendes? Hubo una transformación. Eso quiero llegar en conclusión, de que el avivamiento que estamos viviendo tiene que manifestarse en transformaciones. En Gales allá en Inglaterra, dicen que cuando vino el avivamiento hubo una manifestación tremenda en la iglesia. No pararon de adorar, no pararon de orar. O sea, todo el tiempo había 24/7, literal. Pero en los 6 meses siguientes había más de 100,000 convertidos, pero se vio en la vida práctica. Había minas y los mineros eran groseros, mal hablados, pelados, y tenían ciertos caballos o mulas que les hablaban feo, pero cuando se convirtieron les hablaron bonito, y las mulas, no te entiendo. La mula no entendía el lenguaje nuevo del hombre, porque cuando Dios te toca hay un nuevo lenguaje en tu boca. Si su lenguaje es el mismo de antier, de hace años, no ha habido cambio. Pero es que mira, no ha habido cambio. Pero esto no quita que las manifestaciones de Dios sí están vigentes. Que quede claro, están vigentes. El asunto que el hombre ha manchado esas cosas. Pero así ha sido a través de la historia. Si usted ve la historia de la iglesia, le puedo platicar poquito, que en el año 300, hasta el año 300, hubo persecución en la iglesia. Mientras hubo persecución, persiguían a los cristianos verdaderos, la iglesia se mantuvo pura. Es decir, cristiano y munano. Sancochados casi no había. Sancochados son que no se cocen bien, que ni de aquí, como la India María, ni de aquí, ni de allá. ¿Sí? Pero en aquel momento que había persecución, la iglesia estaba firme, cristianos. Pero vino un edicto, una ley pues, de Constantino. Dijo, mira, un edicto, ya no persigamos los cristianos. Todos son cristianos ya, por decreto. No es así. Entonces juntaron los buenos con los malos. ¿Y qué pasó? Se contaminaron, obviamente. Y después ya no hubo problemas de persecución. El problema fue la adulación. Entonces ya se diluyó el cristianismo en un sentido figurado, entiéndame. Vino una oscuridad tremenda al mundo, más de 1000 años. La iglesia no se pierde porque es de Cristo, es su cuerpo. Claro que hubo crisis y hubo un remanente, y volvió a Dios a soplar a la iglesia y trajo un avivamiento. Empezaron los avivamientos en aquellos años 1300, 1000 y pico. Un hombre, por ejemplo, lo quemaron vivo, y él, cantando coritos, murió quemándose. Y luego, dijo una profecía: de aquí a 100 años Dios levantará un hombre que traerá una reforma. Ese hombre fue Martín Lutero. 100 años después, Dios levanta a Martín Lutero. Y ahí vino un mover hasta el día de hoy. No debemos de dejar que se apague. Si tienes una llama, una flamita de vida o de avivamiento en ti, métele leña para que esa flama se haga grande. Volviendo a la predicación. El Espíritu Santo se está moviendo en la iglesia naciente. Vamos al libro de Hechos. En Hechos 2 vemos que Pedro está predicando acerca del Espíritu Santo, porque la gente, pues, ¿qué es esto? Era algo nuevo, no lo habían visto antes. Es la promesa. Entonces, después de que vino el avivamiento, comenzó el avivamiento, vino el Espíritu Santo, 3000 se convirtieron, vino una multiplicación acelerada, inusual,
y sobrenatural, que eso va a ocurrir. Y dice en Hechos 2:42, mire lo que pasó con la iglesia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que ocurrió en la iglesia es la doctrina. Perseveraron en la doctrina de los apóstoles. No había una Biblia como esta. Eran rollos, eran papiros. Pero la gente perseveraba. ¿Y dónde? Se reunían en las casas. Habría células, como hoy sería aquí, grupos de conexión, grupos de casa, que queremos hacer más. Entonces, ahí se reunían, ahí oraban, dice la palabra, y en la comunión unos con otros. Había una común unión y partían el pan. Había esa amistad, compartían la mesa, había coinonía, amistad, relación, ese amor entre hermanos, y lo hacían así. Eran 3,000 de entrada, 3,000, y como le hacían, pues Dios, cuando está el Espíritu Santo, Él sostiene la iglesia. Cuando es el hombre, pues la pirámide se puede caer. Entonces dice, y en las oraciones, ¿qué hacía la iglesia? Hacía 1, doctrina, palabra; 2, comunión; 3, partiendo el pan; 4, oraban. Y la oración provoca el avivamiento, pero la oración también sostiene el avivamiento. Como le digo, no estoy hablando de un solo manifestación, estoy hablando de transformaciones. ¿Cuántos quieren eso? ¿Sí? Eso queremos. Eso es lo que le estamos apuntando a eso. ¿Sí? En el capítulo 3 de Hechos, vamos con el libro de Hechos ahorita, vemos que el Espíritu Santo manifiesta en el libro de Hechos los milagros. Van los hombres a orar, Pedro y Juan, como era su costumbre, a la hora novena, la de la oración. Iban al templo y era traído, verso 2, un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y cuando oía a Pedro y Juan, dijo, ay, les rogaba que le diesen una limosna. ¿Sí? Y entonces, verso 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Mire, le miró a los ojos. Míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, una moneda. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y eso provocó el milagro, la sanidad de este hombre que entró danzando al templo y brincando, y de ahí se desató otro mover de Dios. Dios ha usado los milagros como estrategias para atraer a la gente. ¿Se da cuenta? En aquel tiempo no había Facebook ni nada de eso. ¿Sí? Un hombre llamado Claudio Freyson, leí un poquito de él, allá en Argentina. Este hombre hizo un evento en el estadio, porque Dios se lo mostró, porque Dios empezó a tocar su vida, obrar en su iglesia, bla, bla, bla. Un mover de Dios en Argentina. Y dice que él con su esposa iba al estadio y no podía entrar, y no lo dejaban entrar. No puede entrar. ¿Pero por qué? Él dice, se me fue, de pronto dije, pues ¿qué está pasando? Ah, es el evento que estamos haciendo. Ah, pero ¿qué pasó? Y usted no puede pasar porque ya no cabe nadie. Pero es que, ¿sabe qué? Déjeme pasar, es que yo voy a predicar. ¿Usted es el predicador? Sí, pásele. Pero dijo él, es una gran verdad. No había Facebook, no había internet, solo radio. No sé si usó la radio, pero él no usó casi los medios. Los medios que usó son la oración. O sea, Dios convocó a la gente al estadio, como se llama el estadio, y la gente llegó. Y ahí empezó un gran ministerio. Un gran mover de Dios. Pero hay que mantenerlo, es lo más también difícil, ¿no? Mantener ese avivamiento. Pero el punto aquí, vemos que aquí se está moviendo Dios en Hechos 3 con milagros. ¿Dios está vivo? ¿Puede hacer milagros? Sí. Un día en una iglesia, un hombre se quejaba allá atrás. Pastor, mire, este hombre que anda brincando en el frente, danzaba un hombre para allá, para acá. No me diga, me estorba. Yo quiero adorar y me estorba. Quiero cantar y me afecta. ¿Sabes por qué danza este hombre? No, pastor, déjalo que dance. Tú con Dios y él con Dios. Él danza porque era cojo, Dios lo sanó. Está agradecido con Dios, por eso danza. Tú estás completo, sí, ni danzas. Bueno, pequeña reflexión. Entonces, a veces no conocemos los motivos de la gente, pero Dios está obrando. Aquí Dios se movió tremendamente en este
milagro que provocó conflicto también. ¿Sabe que luego a veces hay cosas inusuales que ocurren en la iglesia que causa conflicto para otros? Hubo conflicto y Pedro y Juan fueron llamados al concilio, capítulo 4 de Hechos. Empezaron los conflictos, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos. ¿Cómo estaban? Resentidos los religiosos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Tremendo, empezaron los problemas. ¿Sabe que también el avivamiento va a provocar situaciones? Hay un choque de reinos. Obviamente el diablo no le conviene que la iglesia se levante. Apenas empieza Dios a moverse en una persona, empieza a avivarse y empieza a atacarle. Por aquí no pasa. A mí me ha hecho la vida, me ha hecho mucha guerra. Pero ¿sabe qué? Uno tiene que perseverar sin ver, por fe. Sin sentir, solo por fe. Por un llamado. ¿Sí? ¿Cuántos pastores? Bueno, este mismo que dije, quiso tirar la toalla una vez. O sea, ya no voy a seguir. Va con su pastor y regresa con la toalla en la mano. Más toallas, sigo adelante. Hasta el día de hoy. Está predicando como si fuera de 20 años, tiene como 70 yo creo. Está predicando como si fuera de 20 años. ¡Qué unción! La unción, dame unción. Entonces, vinieron los problemas. Vamos, ve aquí Hechos capítulo 4. Ellos estaban orando, verso 29. Ellos piden valor y confianza. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mira la oración de ellos. De nuevo, abundantes palabras con poder. Mientras yo hablo, tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Mire, una oración para nosotros. Órela. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos otra vez del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Se les concedió, Dios los visitó, el Espíritu vino. ¿Por qué viene? ¿Por qué le buscamos? Esto que hicimos ahorita lo hacemos en las oraciones, en las veladas, y Dios se mueve. Pero si lo hacemos cada domingo y hacemos y oramos y nos olvidamos del reloj un poquito, por eso hay que cambiarnos de lugar ya para tener reuniones sin problemas de que el reloj le damos, pero en realidad no es el lugar. Queremos a Jesús, queremos su Espíritu Santo. Ya, es un anhelo que tengo, pero si no es de Dios, pues aquí seguimos. Hacemos la cuarta reunión a las 7 de la mañana. ¿Qué les parece? Servidores, no levante la mano el que está de acuerdo. Todos de acuerdo, van conmigo, gracias. No, eso sería manipulación. Estoy jugando, me quiero autoanimar. Pero entonces, ¿qué está pasando aquí? Que la iglesia empieza a pasar ciertas circunstancias, pero mire qué pasa. La iglesia es imparable. Entre más persecución, más salvación. Entre más persecución, más fe en los hombres de Dios. Qué cosa tan rara. Entonces yo digo, si todo fuera tan fácil como yo quisiera a veces, Señor, yo quiero todo alineado para que yo corra más rápido. Pero no. Porque si estuviera todo alineado, yo ya no oraría, ya no lloraría, ya no ayunaría quizás. Porque todo está bien, Señor. Mira que todo está bien. Pero Dios quiere que dependamos de Él, yo creo. Digo, eso es seguro. Ustedes ven los hombres de Dios y ven los milagros, pero no saben lo que hay detrás. Detrás hay una guerra. Detrás hay un grupo de intercesores. Y yo agradezco a Dios por la vida de los intercesores aquí en la iglesia, que sí los hay. Son anónimos. Y algunos, aunque yo sí sé quién son, porque Dios nos revela. Entonces, y otros los vemos porque sí oramos juntos, ¿no? Entonces, la iglesia está pasando un proceso de milagros, de prodigios, de señales, pero también de persecución. En Hechos 5
Pedro y Juan son perseguidos. Dice que metidos en la cárcel, Hechos 5, verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. La cárcel pública. A ver, ¿sería igual nuestra fe estando presos? Por Cristo, no por maleantes. Seríamos hombres fogosos en la cárcel, cantando como Pablo y Silas, Hechos 16, cantando a medianoche, tembló y se abrió la cárcel. Mire, leí un libro que se los voy a mandar para que lo lean los que no lo han leído y pongan atención cuando le llegue el mensajito. Se llama El Hombre Celestial. Es de un pastor chino que cómo sufrió por el evangelio. Cuando yo leí ese libro, digo, no hemos sufrido absolutamente nada. Estuvo preso por causa de Cristo. Le dijeron, si quieres salir libre, niega a Jesús y vete con tu familia. Porque un día fue su esposa a visitarlo con sus niños, sin zapatos, camisa arrugada, ropa rota. Una cosa tremenda. La esposa sufriendo, pero fiel con él. Fíjese. Y ahí le dice el director de la cárcel, hoy te doy libre, te saco, te abro la puerta, vete con tu familia, pero niega a Jesús. No. Se fue la esposa con sus hijos todos hambrientos y él golpeado, quebrado sus piernas. Ahí estuvo, se volvió a soldar sus piernas. No sé cómo quedó. Quedó bien porque lo vi predicando por ahí. Hasta que un día orando. Se aprendió la Biblia de memoria. Porque ahí no podía leer la Biblia. Tenía que leer la Biblia. Él pues la repasaba hablándola. Así como se mantuvo con la palabra. Se sabe porque vive libros completos. Él es un hombre avivado para mí. Él pagó un precio. No lo mataron. Orando un día se salió por la puerta principal. No lo vieron. Agarró un avión, se fue a Alemania y se salió de China. Está en chino entenderlo, pero así fue. Habrá hombres como Pablo. Él es un Pablo. Que pagan un precio. Ahora los cristianos. No, mejor no es el tema. Vamos para acá. Vamos a seguir con la Biblia mejor. No pequéis. Eran perseguidos por predicar el evangelio, presos. Se desató un ministerio angelical. Los ángeles liberaban a Juan y a Pedro sin abrir la cárcel. ¿Usted cree que es posible eso hoy? Sí es posible. Estaba platicando de un hombre, eso es real, es mexicano, es un milagro mexicano. Estaban orando y el pastor está ahorita enfermo, tuvo un accidente. Estaban orando, el pastor se llama Fernando Sosa, hace unos 30 años. Estaba un mover tremendo. Estaban orando, puerta cerrada, y un chavo afuera, quiero entrar, quiero orar con ustedes. No, ya no puedes, ya se cerró la puerta, no llegaste a tiempo, lo que sea. No sé, el asunto que el chavo se quedó afuera orando, clamó, Señor, méteme. ¡Sas! Que lo mete el Señor, con puerta cerrada. Real, milagro real, entró. Si es posible, ¿no? Si Pedro y Juan salieron de la cárcel sin abrir la cárcel, si es posible que tú te salgas de un cuarto cerrado sin que alguien te abra. ¿Cómo es? No lo sé, pero ocurre. Son milagros. Milagros cuando Dios quiere hacerlo, no es presunción. Eso no. Lo voy a hacer porque mira que yo estoy conectado al cielo, yo soy el mero. Eso no funciona. Tiene que ser con un propósito. Entonces Dios se está moviendo y Dios quiere moverse entre nosotros. Dice aquí en el libro de Hechos capítulo 5 verso 32, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí vemos en el verso 19 de Hechos 5, estando presos ellos, dice, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, id puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Otro día fueron a abrir la cárcel. Oye, es que aquí están predicando allá, pero no, si aquí están soldados con sus
espada, ¿no? Oye, están dentro, pásele. No están allá en el templo. Pues ¿cómo? ¿Para qué salieron? Pues Dios los traspuso. Esos milagros están ocurriendo ahí en el libro de Hechos. En Hechos 6, pues vino un crecimiento tremendo y la iglesia tuvo problemas. Pero el Espíritu Santo siempre está guiando a la iglesia. Es mejor tener problemas por tener gente que tener problemas por no tenerla. Para mí es un buen problema que no quepamos aquí. Es un buen problema. Malo es no tener, predicar en las sillas. Así es que ayúdeme con el problema, con el buen problema. Traiga invitados. Ok, entonces dice acá que hubo situaciones. ¿Y sabe cómo eligieron a los diáconos? Hechos capítulo 6 verso 3. Busquen pues, hermanos, de entre de ustedes 7 hombres, 7 varones de buen testimonio. Número 1, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, dijeron los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí hay una enseñanza que el Espíritu Santo nos da a nosotros, que cuando viene un crecimiento, Dios va a ocupar más siervos, pero no cualquiera. Para servir las mesas, o sea, para que usted sirva en la iglesia, servir mesas es, mueve acá, jala allá, ¿me entiende? Es un diácono. Requiere 3 requisitos, según la palabra de Dios. Aquí dice, número 1, ¿cuál era? Buen testimonio. Número 2, lleno del Espíritu Santo. Número 3, que tenga sabiduría. Bueno, y dice el verso 7, me gusta. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Se convirtieron aquellos religiosos que estaban en contra. Nosotros somos influencia. El Espíritu que está en mí, que está en ti, es una influencia para donde tú te muevas. Si estás lleno de Dios, tú eres una influencia, irradias vida, traes unción, toca, la gente recibe. Eso pasó con esos hombres. Oye, estos cristianos son diferentes. Oye, mi religión, pues, no se mueve una mosca, aquí pasa milagros. Pues vamos a hacernos cristianos. Qué hermoso va a ser cuando la gente diga, oye, por favor, dime dónde te congregas, quiero ir contigo. ¿A cuánto les ha pasado? A todos, ¿verdad? No levanten la mano el que le ha pasado. A todos, no es cierto. Levanten la mano el que se le ha pasado. André, te felicito. Esto es lo que queremos. Usted tiene que irradiar la presencia de Dios. Eso es lo que queremos, porque entonces estamos diciendo, Dios está haciendo algo en nosotros inusual. Hermanos, el primer mártir fue Esteban. Dios trabaja como Él quiere. Esteban era pecador, no, Esteban era un santo, un hombre apartado para Dios, como usted y como yo. Pero a Dios le plació que lo mataran para mostrarnos a la iglesia hoy que hay gente llena del Espíritu Santo que está dispuesta a morir por causa del Evangelio. En el capítulo 7 de Hechos vemos que Esteban enfrenta a unos hombres y él da palabra, estaba lleno de palabra y al final muere. Lo apedrean y muere orando. Muere bendiciendo, muere perdonando a sus agresores y los cielos abiertos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba obrando en él. Pero su muerte fue un fertilizante para la iglesia. Su muerte provocó un avivamiento. Su muerte provocó un despertar aún mayor en la iglesia, porque la iglesia estaba creciendo, pero estaba aún en Jerusalén. Pero cuando mataron a Esteban y Pablo consentía,
Sí, ya. Entonces, pasen todos. Entonces, ¿qué ocurrió? La iglesia empezó a huir, salir de la comodidad. Yo pienso esto, nomás así. Piense por un minuto. Los que están en guerra allá, tumban las casas, tumban las tiendas de abasto. Piense. Usted se levanta por la mañana, ¿qué hace primero? Lo que hace segundo, lo que hace, tiene todo. Si usted está en guerra, no va a haber nada de eso. Se levanta, no hay comida y ni lo básico. Ay, ¿dónde? Pues no hay. O donde caiga. Están en la guerra. En la persecución, ¿qué pasaba? La iglesia sufrió bastante. Pero no volvieron atrás. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Su muerte despertó a la iglesia. Hechos capítulo 8 verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Se movió de Jerusalén. Felipe fue un diácono, uno de los 7. Nunca desvalores tu servicio a las mesas. Es el escalón, o es un servicio a Dios que da su gloria, y tú puedes servir las mesas y puedes predicar. Todos podemos servir. Dice: la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Muchos paralíticos, cojos eran sanados, y así había gran gozo en aquella ciudad. La palabra gozo me causa un impacto, que este hombre, un solo hombre, fíjese, un solo hombre, diácono, ni era apóstol, diácono, un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, puede provocar un cambio en una ciudad. Milagros, prodigios, dice, y la ciudad tuvo gran gozo. Había gozo en la ciudad, porque había un estruendo, un mover. ¿Era Felipe? No, era Dios. Dios usando un vaso. Tú eres un vaso. Levanta tu mano. Yo soy un vaso de barro. Úsame, Señor. Úsame. Quiero ser instrumento escogido para ti, Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que después fueron ahí los apóstoles y oraron por los convertidos y recibieron al Espíritu Santo. Verso 15, Hechos 8. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo en la iglesia primitiva no era como ay si quieres, no, era como un A, B, C. El A, conviértete. El B, bautiza en agua. El C, por ejemplo, bautízate con el Espíritu Santo. Aunque el C puede ser el B. A veces recibieron primero, después se bautizaron, como en Hechos 10. Pedro en casa de Cornelio, primero fue bautismo en el Espíritu Santo, después en agua. Entonces podemos ver el Espíritu Santo en los hechos, pero los hechos los quiero aquí. Los queremos nosotros. ¿Tú quieres hechos en tu vida? Yo quiero los hechos del Espíritu Santo en mi corazón, en mi vida ministerial, en mi vida familiar, en mi vida en el trabajo, donde yo me mueva. Ponte de pie, vamos a orar. No acabo, pero vamos a cortar aquí. Vemos en el capítulo 8 también un ángel del Señor habla a Felipe y dice: júntate a ese carro. Un ministerio angelical moviéndose en la iglesia. Hoy día yo sé que ángeles hay también operando a favor de la iglesia. Yo sé que hay. Yo sé que Dios suelta ángeles para pelear. Usted ni sabe, muchas veces hay ángeles que lo defienden. Hay ángeles que le guardan a usted cuando está en peligro. Dice también el Espíritu Santo le habló a Felipe en Hechos 8:29. Júntate ese carro. Y se junta Felipe un carro y le empieza a predicar un hombre, el cual se convierte y luego lo bautiza. Después Felipe fue traspuesto, fue llevado así, ¡zas! De un punto a otro punto, y llegó a Azoto. Fue traspuesto. Esos milagros van a ocurrir.
Dios no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Eso fue como hace un segundo, eso que ocurrió con Felipe. Aunque para mí, hace 2000 años, no. En Dios quizás fue hace un segundo. Entonces Dios está vivo, está aquí. Su Espíritu está aquí. Vamos a orar. Espíritu Santo, yo quiero que tome un tiempo de oración. Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, ven aquí, ven aquí. Anhelamos tus hechos, Espíritu Santo. Anhelamos tus hechos aquí. Anhelamos tus hechos. Levantamos a ti nuestras manos, Señor. Yo quiero que vengan acá al frente los que quieran. Los que quieran, vengan al frente. Vengan al altar. Y vamos a clamar juntos unos minutos y nos vamos. ¿Qué vamos a pedir? Hechos del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo manifestando sus hechos en mí, manifestando su poder. Es tiempo de manifestar el poder. Es tiempo de que los hijos de Dios se manifiesten. La tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. La tierra gime. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven aquí. Haz tus proezas. Haz tus proezas. Yo quiero que tú clames a Dios. Si tú hablas en lenguas, ora en esas lenguas que el Espíritu te da que hable. Vamos, porque ¿sabes qué? La iglesia te necesita. La iglesia requiere colaboradores voluntarios llenos del Espíritu Santo, llenos del poder, llenos de sabiduría, llenos de un testimonio real de Cristo y una transformación de un corazón mudado. Si usted dice yo no, usted también va a recibir ahora. Si usted dice yo vine pero no soy digno, es una mentira del diablo. Reprendo ese pensamiento en su mente. Usted reciba el regalo de Dios. Yo quiero que usted ore a Dios ahí en su lugar. Si no pasó, el enemigo quizá le está mintiendo diciendo tú no tienes derecho. No le haga caso al enemigo. Escuche la voz de Dios. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de la iglesia. Vamos, yo quiero que empiecen a orar. Está la canción, pero quiero que ore. Quiero que empiece a orar en lenguas. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Los jóvenes oran, los niños oran. Espíritu Santo de Dios, ven aquí. Oh, Espíritu de Dios, ven aquí. Manifiesta tus hechos en este lugar. Oh, rebasar, arabasar, alabayarabasar. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven aquí, amado. Muévete en este lugar, desciende con poder. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre, son las que tú has preparado para aquellos que te aman. Señor, el Espíritu Santo revela las cosas que están en el cielo. El Espíritu Santo revela lo que el Padre tiene para la iglesia. Revela los misterios. Espíritu Santo, prepara a la iglesia para los tiempos que estamos viviendo. Prepara a la iglesia para los tiempos que vienen. Prepara la iglesia para los tiempos difíciles que quizás vengan. Señor, yo creo que según la Escritura veo que el mundo no se va a componer, sino se va a descomponer. Pero la iglesia necesita la fortaleza, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Oramos por misericordia, por nuestros familiares, para que tengan encuentro con Dios. Ore por sus familiares, ore por sus hermanos, ore por su familia. Ore para que Dios tenga misericordia, para que el Señor se mueva con ese mover del Espíritu Santo que ocurrió en Samaria, que ocurrió en la Biblia. Vemos en Hechos cómo Felipe llegó, predicó, gozo hubo en la ciudad, pero había algo, un común denominador. Estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven aquí, ven aquí. Yo quiero que tome un tiempo para orar en puras lenguas. Por favor, empiecen a orar en lenguas. Todos los que oren en lenguas, los que oran en lenguas, oren en lenguas. Vamos, oren en lenguas. Los que están atrás que no pasaron, oren en lenguas. Ore en lenguas, ore en el Espíritu. Ore. Mire, voy a contar hasta 3. Vamos a clamar en oración, en lenguas, y los que no, pues en español. Así que mientras cantamos, voy a contar hasta 3 y usted va
a orar. Vamos a orar fuerte cuando el tiempo que Dios nos diga y nos vamos. Ok. Una. Si usted habla en lenguas, ore en lenguas. 1, 2, 3. Padre, no los oigo. Hoy ajando robacera la basaira la basé. Hoy acarrabasondo rebajaya. Y ribazo rabasaira la bajaira la basai. Oh Espíritu Santo, muévete aquí. Hoy recarrabasondo, trae salvación sobre estas ciudades. Toca Altamira, toca Madero, toca Tampico, toca nuestra familia, toca nuestros hijos, toca nuestra colonia, toca la iglesia, toca las congregaciones, toca las iglesias, toca las congregaciones, Señor. Obra en esta ciudad, trae el avivamiento, trae el mover de Dios. Espíritu Santo, despierta la iglesia, despierta a tu pueblo, despierta. Queremos el Espíritu Santo manifestando los hechos, el poder de Dios manifestándose entre nosotros en el nombre de Jesús. Trae aceite sobre la iglesia, trae aceite nuevo sobre la iglesia. Interceda, ore por alguien, interceda. Oh Señor, pelea la batalla, Señor. Tú peleas por nosotros. Manda ángeles, Señor, para liberar a los cautivos. Manda ángeles del cielo para liberar a los cautivos en el nombre de Jesús. Milagros creativos hace entre nosotros. Padre, vemos a un Felipe traspuesto. Padre, vemos a un Pedro y Juan saliendo de la cárcel sin que la cárcel se abra. Señor, haz los milagros entre nosotros. Vemos multiplicación de cristianos. Vemos multiplicación, la iglesia multiplicándose. La iglesia empoderada por el Espíritu Santo. Señor, te adoramos. Salvación, trae transformación a esta ciudad. Que gozo venga a México. Que gozo venga a esta nación. Derriba los altares a la muerte. Derriba los altares al diablo. Derriba los altares a la oscuridad, al ocultismo. Derriba los hechiceros. Derriba los brujos. Derriba la oscuridad, la maldad en México. En el nombre de Jesús, trae avivamiento a nuestra nación. Levanta tu iglesia, Señor. Levanta los guerreros. Levanta los guerreros en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, aquí estamos dispuestos. Prepáranos. Pedro y Juan, gente de vulgo, Pedro y Juan hablaban con denuedo. Pido que pongas denuedo en nuestra boca para hablar la palabra. Pon denuedo para hablar la palabra con autoridad. Pon denuedo en nuestra boca para hablar la palabra con autoridad. Pon abundantes palabras en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, afínanos contigo en el oído para oírte. Visiones vengan a la iglesia. Esos dones que hemos orado se han activado en la vida de la iglesia, con visiones, con prodigios, con señales. Esos dones se manifiesten en nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.